Un millonario descubre algo increíble en la casa de su ex, un encuentro sorprendente con su hijo. La mansión de Miguel Santamaría se alzaba como un titán entre las palmeras de Miami, un claro símbolo de éxito que, a los 45 años, había construido con un enfoque casi desmedido. Sin embargo, tras la fachada reluciente de la tecnología y los logros, Miguel se sentía sorprendentemente solo. En su vida, los aplausos del mundo empresarial se desvanecían ante la ausencia de una conexión genuina. Su exesposa, Laura, lo había dejado años atrás, incapaz de soportar la obsesión del hombre que una vez amó. ¿Dónde está el amor?, solía preguntarse en su mente, mientras se rodeaba de arte y lujo, estos últimos tan vacíos como su corazón. Una tarde, mientras rebuscaba entre recuerdos acumulados, la nostalgia lo llevó directo a la casa que compartió con Laura. Anhelaba encontrar un antiguo álbum familiar, un vestigio de una vida que antes consideraba plena. Sin embargo, lo que descubrió al abrir un viejo armario fue un puñal directo a su conciencia, cartas llenas de anhelos y fotografías de risas pasadas. Entre ellas, una en particular lo petrificó, revelaba la existencia de un hijo, David, de 22 años. En un instante, los pilares de su vida se tambalearon y la culpa lo golpeó como un torrente implacable. La voz de su madre resonaba en su mente. El verdadero éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que das, le enseñó desde pequeño. Ahora, frente a este descubrimiento, se sentía perdido. La imagen de su imperio, tan brillante y deslumbrante, palidecía en comparación al torrente de emociones que lo invadía. Mientras se encontraba perdido entre recuerdos y promesas no cumplidas, la presión aumentaba. Debía buscar a David y asumir su rol como padre, o continuar oculto detrás de la riqueza que había construido. En su mente, las dudas giraban como un torbellino. ¿Qué dirá David? ¿Seré capaz de ganarme su respeto? ¿Puedo realmente cambiar después de todo este tiempo? Un sudor frío le brotó al pensar en encontrarlo. La imagen del hijo que nunca conoció lo atormentaba, llenándolo de impotencia. La soledad de su mansión se volvió palpable, como una cárcel dorada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con el corazón agitado y los ojos llenos de decisiones que amenazaban con desbordarse. Miguel finalmente se armó de valor y decidió buscar a David. Pero el encuentro no fue el que había esperado. Al encontrarse frente a un joven lleno de rencor, con una pasión por la justicia que lo distanciaba aún más de su vida de príncipe de la Tech, las emociones se alzaron como oleadas imponentes. Miguel quería explicarse, quería hacer que el tiempo y las palabras vacías se desvanecieran, pero en lugar de ello, las frases se convertían en dardos. ¿Qué es para ti el éxito, papá?, le preguntó David, su voz congelando el aire entre ellos. Esa pregunta resonó como un tambor en su mente, y en ese instante, Miguel se encontró ante la tormenta de su propia existencia. La soledad se transformó en una sombra más oscura, y con cada cruce de palabras, el abismo entre padre e hijo parecía hacerse más profundo. ¿Podría realmente superar su legado de ambición insaciable y encontrar un camino hacia el corazón de su hijo? Mientras David se alejaba, la distancia entre ellos se convirtió en un eco ensordecedor y Miguel se quedó mirando hacia el horizonte atormentado, con el peso de sus decisiones arrastrándose tras él. La figura de Miguel se erguía impotente en el umbral de su propia mansión, el eco de las palabras de David reverberando en su mente como un mantra insistente. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, su interior luchaba con una tormenta de emociones, arrepentimiento, autoevaluación y un deseo ardiente de reconectar. Esa noche, la soledad que antes le brindaba comodidad ahora se convertía en un peso insoportable. Sin embargo, en medio del caos emocional, surgió una chispa de determinación. Miguel comprendió que no podía rendirse. La vida que había construido podía estar llena de éxitos monetarios, pero había una falta abrumadora de significado.
Sabía que para avanzar tenía que descifrar lo que David realmente quería y lo que él mismo deseaba aportar a la vida de su hijo. Decidido a no dejarlo todo en el mutismo de la distancia, se tomó un momento para reflexionar. A la mañana siguiente, Miguel se sentó en su oficina adornada de lujos pero vacía de calor humano. El ruido de las operaciones comerciales que solía hacerlo sentir vivo era ahora una melancólica sinfonía de soledad. Comenzó a escribir una carta a David, buscando las palabras adecuadas, intentando confrontar su propia vulnerabilidad. No podía permitirse un diálogo fallido. Era imperativo que su primer intento de comunicación fuera sincero y significativo. Estimado David, comenzó. Las palabras se deslizaron con dificultad. Su mano temblaba sobre la hoja en blanco, consciente de cómo años de distancia pesaban sobre cada letra. Expresó su arrepentimiento por no haber estado presente, por las promesas rotas. Le explicó que estaba dispuesto a aprender lo que fuera necesario para ser un mejor padre y que quería entender su visión del éxito. Con cada trazo, Miguel se adentraba en un proceso de autoevaluación que lo confrontaba con sus propias inseguridades. Cuando terminó, sintió un pequeño atisbo de alivio. Había puesto su verdad en papel, ahora quedaba el difícil camino de enviarla. Miguel sabía que un simple gesto de sinceridad no borraría el pasado, pero quizás fuera un paso hacia adelante. Decidió que, independientemente de la respuesta de David, se enviaría la carta y luego buscaría un encuentro cara a cara, lo que podría ser un desafío monumental. Mientras Miguel se preparaba para enviar la carta a través de un mensajero que prometió entregarla en persona, reflexionaba sobre el impacto que estas decisiones tendrían en su vida profesional. Siempre había estado acostumbrado a tomar las riendas de cada situación, pero esta vez todo era diferente. La vulnerabilidad era su nueva aliada y, aunque el miedo lo envolvía, comprendía que la verdadera fortaleza no reside en el control, sino en la capacidad de abrirse y aprender. Decidido a no ser solo un millonario aislado, comenzó a investigar sobre la fase de la vida de David en la que se encontraba. En su búsqueda, descubrió que su hijo estaba profundamente involucrado en causas sociales y educación. Este hecho lo inspiró a considerar cómo podía contribuir a su vida y, quizás, al mundo, de una manera que tuviera sentido. La idea de invertir en proyectos que beneficiaran a otros resonaba con lo que su madre le había enseñado sobre el verdadero valor del éxito. Una vez que su mente se enfocó en acciones concretas, Miguel empezó a trazar planes. Se vio involucrado en actividades comunitarias, erigiendo una fundación dedicada a la educación para jóvenes desfavorecidos. La construcción de esta fundación no solo significaba un paso hacia su redención personal, sino que también le ofrecía una plataforma para acercarse a David. Sin embargo, mientras Miguel empezaba a sentir el progreso, un súbito mensaje en su teléfono lo sacó de su momento de reflexión. Era David, respondiendo a la carta. La ansiedad lo invadió. Necesitamos hablar. Tú y yo. No estoy seguro de estar listo, pero quiero entender más. Hablemos mañana. Miguel tragó saliva, la posibilidad de una confrontación cara a cara se volvió real. El momento de la verdad se acercaba, y con él, la promesa de una nueva vida o el abismo de la decepción. ¿Estaría finalmente preparado para enfrentar su pasado? La tensión se instaló en su pecho, y la decisión final pendía en el aire como un hilo frágil. Miguel apenas pudo dormir esa noche, su mente era un torbellino de posibilidades y temores. Se vio atrapado entre el deseo de reconectar con David y el miedo de enfrentar lo que habían sido, la distancia que había creado y la figura distante que ahora representaba. Al amanecer, al mirar por la ventana, la bruma en el aire parecía reflejar su propia incertidumbre. Un café humeante en sus manos no ofrecía consuelo, tampoco los documentos de su empresa, que yacían olvidados sobre la mesa. Todo lo que había trabajado, por lo que había sacrificado, se sentía insignificantemente distante en comparación con esta nueva misión, ser un padre presente. La sola idea lo mantenía en un estado de inquietud constante. La hora del encuentro llegó por fin. Miguel se sentó en la mesa de un café, la brisa suave acariciaba su rostro, pero su corazón latía rápidamente. La luz del sol reflejaba en la superficie de la mesa, pero ninguna luz parecía ingresar a su interior sombrío. Cuando David apareció, un torrente de emociones se desató en Miguel.
El rostro de su hijo mostraba signos de madurez, una confianza que él mismo había perdido a lo largo de los años. El saludo fue breve y cargado de tensión. David se sentó, manteniendo una postura distante, una barrera que Miguel sintió instantáneamente. Tú decidiste dar la espalda, dijo David, no como un reclamo, sino como un hecho. Las palabras resonaron en la mente de Miguel, y aunque sabía que su hijo tenía razón, la dureza con la que lo dijo lo hirió. A veces, las personas no saben que han perdido el rumbo. No sabía cómo volver a encontrarme contigo, respondió Miguel, su voz un susurro vulnerable. En lugar de abrirse al entendimiento esperado, la respuesta de David fue dura como una roca. Las palabras son solo eso, palabras. No significan nada si no vienen acompañadas de acciones. La lucha interna de Miguel se intensificó al escuchar esas palabras. Era consciente de que había pasado demasiado tiempo tratando de justificar su ausencia, pero esta conversación sacudía sus cimientos. La urgencia de demostrar que su transformación era real lo llenó de determinación, aunque cada paso requería una gran medida de humildad. Tras un intercambio de miradas intensas, Miguel tomó una decisión. Compartió su reciente proyecto de fundación, se esforzó por hacerle ver que su perspectiva sobre el éxito había cambiado. No te ofrecí tiempo antes, pero estoy aquí ahora dispuesto a cambiarlo todo. Para mí, el éxito ahora se mide en cómo puedo ayudar. Te necesito en esto. David lo miró con escepticismo. No se trata solo de dinero, padre. Si es eso lo que deseas, no te necesito. Busca a otra persona. La ira en su voz lo empujó a un rincón que Miguel nunca imaginó enfrentar. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. La respuesta de Miguel llegó desde un lugar diferente. No me estoy proponiendo comprar tu amor, David. Quiero compartir un camino, uno que pueda significar algo real para nosotros ambos y para otros. Necesito aprender de ti, de lo que realmente significa el éxito. Miguel se dio cuenta de que había un eco de sus propias inseguridades en las palabras de David. Sus propias batallas internas se reflejaban en la lucha de su hijo, una lucha por validarse a sí mismo, por encontrar un sentido que no había encontrado. El momento lo confrontó con un nuevo dilema, el verdadero significado de la redención y cómo el intercambio de vulnerabilidad podía ser la clave, no solo para ellos, sino también para comprender su propio valor. Mientras el ambiente se cargaba de una tensión renovada, una pregunta crítica emerge con la urgencia del momento: ¿sería posible construir un puente realmente significativo con David? ¿O sería el pasado lo suficientemente fuerte como para derribar cualquier paso hacia adelante? El aire se volvió denso entre ellos, el tiempo parecía congelarse, asomaba el desafío de continuar o retroceder, de seguir adelante o rendirse ante un pasado que se negaba a desvanecerse. Los días siguientes al encuentro con David estaban marcados por una mezcla de frustración y esperanza. Miguel dedicó cada tarde a trabajar en su fundación, pero su mente era un laberinto de pensamientos sobre su hijo. Cada vez que leía un informe o revisaba las estrategias, la imagen de David, con su mirada desafiante, lo acompañaba. Era un recordatorio constante de lo que realmente necesitaba transformar. Insatisfecho con su progreso personal, Miguel decidió que era hora de actuar. Comenzó a buscar talleres sobre relaciones familiares y desarrollo personal, convencido de que no solo debía demostrarle a David su cambio, sino también prepararse para el reto de ser un padre en la vida de alguien que ya no era un niño. El proceso era abrumador. Las emociones crudas que le generaban estos nuevos aprendizajes transformaban cada sesión en un duelo por el tiempo perdido. Mientras tomaba notas, las palabras de los psicólogos resonaban en su interior. El cambio verdadero comienza desde dentro. Miguel empezó a reflexionar sobre su propia historia, y una pregunta crucial brotó: ¿cuáles habían sido sus verdaderas prioridades? Las horas gastadas en el trabajo, la ambición desmedida, todo le parecía una trampa que había construido para su propia insatisfacción. Un día, tras una reunión en la fundación, decidió que debía hacer una inversión diferente, una que no implicara recursos financieros, sino un compromiso genuino. Se registró en un programa de mentoría para padres, donde podría conectarse con otros que enfrentaban retos similares. Quería absorber sus experiencias, escuchar sus consejos, y tal vez así, encontrar la manera de acercarse a David.
Su misión no era solo reconstruir la relación con su hijo, sino también lanzar una red de apoyo tangible que pudiera cambiar el diálogo entre ellos. Sin embargo, la verdadera prueba llegó ese mismo sábado, cuando finalmente se atrevió a invitar a David a un evento organizado por la fundación. Sabía que era una jugada arriesgada. La invitación no fue fácil de redactar, no quería que pareciera un intento de compensar su ausencia con actividades. Quería que David viera que su compromiso iba más allá de palabras vacías. Después de dar muchas vueltas, optó por ser transparente. Si te interesa, me gustaría que vinieras a una charla. Puedo aprender mucho de ti. Miguel sintió como su corazón latía con fuerza al enviar el mensaje, temía la reacción de David. Sabía que la respuesta podría variar desde un interés genuino hasta un rechazo rotundo. Una parte de él estaba lista para aceptar cualquier resultado, pero había una expectativa que lo mantenía en vilo. Cuando recibió la respuesta, el pulso acelerado se detuvo por un instante. David aceptó, aunque con reservas. Está bien, padre. Pero esto no significa que todo ha cambiado. Fue una respuesta que, si bien no exaltaba la reconciliación, indicaba que había una pequeña apertura. Minutos después, mientras contemplaba el horizonte desde su ventana, Miguel se sintió en la cuerda floja entre la incertidumbre y la expectativa. El camino para recuperar a su hijo era inexplorado, lleno de obstáculos emocionales, pero ahora sabía que no podía retroceder. El auténtico desafío no recaía en obtener el perdón, sino en construir una relación desde la vulnerabilidad y la honestidad. La semana del evento llegó y cada día Miguel se sumergía más en la preparación, cada pequeño detalle se volvía significativo. Pero al mismo tiempo, la angustia se acumulaba mientras se preguntaba si su objetivo real era el de reconectar con David o redimirse a sí mismo. El día del evento fue, por fin, un punto de inflexión. Con el ambiente vibrante y una multitud de asistentes, Miguel se sintió como un marionetista atrapado en su propia red. ¿Sería capaz de hacer que aquel encuentro fuera el comienzo de algo relevante para su hijo? Ojalá David viera a su padre no como un fracaso, sino como alguien que estaba dispuesto a cambiar. Cuando David llegó, la mirada de Miguel se encontró con la de su hijo. La tensión era palpable, pero en los ojos de David había una chispa de curiosidad. Miguel sintió que era el momento decisivo. David, inició Miguel, con la voz temblorosa pero decidida, quiero que sepas que no solo estoy aquí por la fundación. He venido para encontrarme contigo, para que juntos podamos dar un paso hacia nuestro futuro. La pregunta quedó suspendida en el aire, ¿sería este un verdadero nuevo comienzo o simplemente un eco del pasado que se resistía a desvanecerse? Miguel respiró hondo, sintiendo el peso de la incertidumbre en sus hombros. La respuesta de David no llegaba, pero esa inminente expectativa lo mantenía en una especie de trance. Las palabras que había practicado se desvanecieron en su mente, reemplazadas por un silencio que solo se interrumpía por el murmullo a su alrededor. Había sentido ese mismo vacío cada vez que había intentado acercarse a su hijo en el pasado, y ahora la sensación regresaba, más intensa que nunca. Mientras la charla avanzaba, Miguel notó que sus oídos captaban fragmentos de conversaciones ajenas, todos ellos llenos de entusiasmo e ideas que chocaban con su preocupación interna. Se preguntó si todos los que estaban allí, rodeados de palabras ideales de cambio, sabían verdaderamente lo que implicaba abrirse al dolor y la vulnerabilidad. Si solo supieran cuán oscuro puede volverse el camino hacia la transformación personal. Decidido a no esperar más, caminó lentamente hacia un rincón apartado donde la luz apenas golpeaba las paredes. Comenzaba a notar que la preparación meticulosa para el evento, aunque útil, había sido solo una fachada. El verdadero trabajo ocurría en su interior. Se recordó a sí mismo la importancia de ser honesto, no solo con David, sino con él mismo. Estaba claro que las acciones pasadas no podían borrarse con palabras, y la idea de un regreso triunfal ya no le interesaba. Necesitaba salir de la burbuja de su propio ego y confrontar no solo a su hijo, sino la imagen de padre que había creado en su mente. Esto requería valentía, un valor que nunca había demostrado plenamente. Al regresar al salón principal, la mirada de David se posó en él como si le desnudara en su esencia misma. Había una mezcla de resistencia y curiosidad en la expresión de su hijo. Miguel sintió que el momento se había vuelto tangible, y si bien una discusión profunda no era lo que muchos esperaban, ese primer paso podía ser decisivo.
David, he estado pensando mucho en lo que significa ser un padre, comenzó, el nerviosismo de su voz ahora reemplazado por una firmeza renovada. No quiero seguir aferrándome al pasado. Estoy aquí, listo para escuchar. ¿Qué necesitas de mí? Las palabras parecían colgar en el aire, y el silencio que siguió se sintió como un eco en su pecho. David frunció el ceño, su labio inferior tembló levemente. No sé, solo sé que no puedo obviar todo lo que pasó, respondió, su tono reflejando una frustración reprimida. Miguel asentía, entendiendo que aquellas palabras eran solo un atisbo de lo que su hijo realmente sentía. La herida se sentía viva, y a pesar de su vulnerabilidad, había una chispa de esperanza en esa resistencia. Era un indicio de que David no estaba completamente cerrado a la posibilidad de reconstrucción. Contrario a la estrategia de confrontar directamente el dolor del pasado, Miguel adoptó un enfoque diferente, más introspectivo. ¿Y si empezamos desde aquí? ¿Cuáles son tus expectativas sobre este encuentro? Estoy dispuesto a hacerlo. Quiero que sepas que me interesa entenderte sin añadir más carga. El giro en su enfoque parecía haber abierto un pequeño camino. La mirada de David se suavizaba, y aunque no parecía listo para desnudarse completamente, Miguel sabía que había un mérito en la fragilidad. Las fronteras entre padre e hijo se seguían desdibujando. A medida que continuaban hablando, Miguel comenzó a notar un ligero cambio en la dinámica. David parecía abrirse un poco más, tocando temas que antes nunca habrían surgido. Había momentos de claridad, ríos de sinceridad que fluían entre ellos y que creaban un puente en medio de la tormenta emocional. Sin embargo, la subyacente tensión permanecía, y Miguel observó que su propio miedo seguía ahí, acechante, listo para irrumpir. Era evidente que los viejos hábitos eran difíciles de abandonar: comunicarse efectivamente, escuchar sin juzgar, abrirse al dolor y la verdad. Finalmente, el evento llegó a su fin, y mientras la multitud comenzaba a disolverse, Miguel sintió como David se restaba un paso atrás, su mirada se tornaba distante. En ese preciso instante, un sonido familiar resonó a través de la sala, y Miguel supo que una verdad aún más profunda podría acercarlos por completo a un nuevo comienzo. Papá, pronunció David en voz baja. ¿Qué harías si te dijera que hay algo que nunca te conté? La revelación permanecía en el aire como una nube cargada de tormenta, y Miguel sintió que la clave para cambiar su relación estaba a punto de elaborarse ante él. ¿Qué se escondía tras esas palabras? Miguel sintió como la atmósfera a su alrededor se espesa, como si el aire mismo se resistiera a ser respirado. La pregunta de David resonó en su mente, repitiéndose, multiplicándose. No estaba preparado para más secretos. Durante años, había ido dejando el dolor de ser un padre ausente en el camino, pensando que era hora de una nueva historia, una que borrara las antiguas cicatrices. Pero la realidad, corrosiva y amarga, estaba nuevamente frente a él. ¿Qué es lo que nunca me has contado, David? Su voz, aunque firme, traía consigo la temblorosa inquietud de un cofre que apenas comenzaba a abrirse. David se quedó en silencio, su mirada oscilando entre el resentimiento y un vago asomo de tristeza. Miguel sintió que cada segundo se extendía como un chicle masticado, y dentro de él, una batalla comenzó a gestarse. ¿Debería presionar a su hijo para que hablara, o era mejor dejar que las palabras fluyeran cuando estuvieran listas? Siempre supe que no estabas al tanto de muchas cosas, dijo finalmente David, pero hay algo que marcó la diferencia, algo que me afectó mucho más de lo que imaginas. La voz de David transportó a Miguel a momentos pasados, a recuerdos dorados que habían quedado en el olvido. En su mente, las imágenes de un niño que miraba al cielo en busca de respuestas se mezclaban con la imagen de un joven que ya apenas mantenía la mirada en su padre. Enfocarse en esta distancia lo hería. Lo que quiero decir es, la voz de David se quiebra. Lo que me dolió más fue que nunca preguntaste. Nunca quisiste saber. La declaración lo golpeó como un puño frío en el estómago. Miguel se permitió vislumbrar lo que había hecho, la proyección de una paternidad que había vivido a través de la autocompasión. Comprendió que no se trataba de su ausencia física, sino de cómo había permitido que el orgullo se interpusiera. El egoísmo de su propio sufrimiento le había robado a David la oportunidad de ser visto y escuchado. ¿Y ahora qué?, murmura Miguel, su voz un hilo entre la penumbra.
Ahora tengo que decidir si vale la pena seguir hablando contigo, respondió David con un matiz de desafío. No puedo seguir así, como si todo estuviera bien, porque no lo está. En ese instante, Miguel vio ante sí una vereda de incertidumbres. La redención no podía llegar con desapego, y menos con palabras vacías. Sabía que cada paso que daba hacia David era un paso hacia el abismo de sus propios errores. La ira y la frustración que había acumulado en el camino lo seguían acompañando, ahora, parecían ser más pesadas que antes. ¿Y si te contara que he asistido a sesiones de terapia? Dijo de repente, sintiéndose vulnerable. Que entendí que mis decisiones influyeron no solo en mí, sino sobre ti. Quiero hacer lo correcto. Solo necesito tiempo. ¿Podrías darme esa oportunidad? David lo miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. La vulnerabilidad de su padre era inusual y no se atrevía a dejar que la esperanza le nublara el juicio. ¿Y si te dijera que eso no es suficiente? Necesito algo más que palabras, replicó, retando a Miguel a intensificar su compromiso. Miguel sintió que el desafío era tan profundo como el océano. Reconoció que David merecía acciones que demostraran su deseo real de cambiar, no solo palabras. Se dio cuenta de que debía ofrecer parte de sí mismo. ¿Qué necesitas exactamente? Estoy dispuesto a hacerlo. Cada paso que me pidas daré, siempre que signifique que podré reconectar contigo. La intrepidez de su respuesta llenó el espacio entre ellos. Miguel no quería convertir esta conversación en un juego de culpa. La posibilidad de ser verdaderamente escuchado estaba brotando, pero también una sombra. Su propia historia de desilusión aún persistía, ante la decisión que se cernía en el aire. Ambos sabían que una revelación más podría convertirse en la punta de lanza que desencadenara todo lo que había estado reprimido durante años. Papá, dijo David, su mirada seria, atravesando las barreras que ambos habían levantado. Hay algo que tú no sabes de mí, algo que podría cambiarlo todo. La atmósfera se tornó electrizante, como la antesala de una tormenta. Miguel apretó los dientes, sintiendo la presión de lo que estaba a punto de revelarse. ¿Estaba preparado para afrontar la verdad? Las palabras de su hijo podrían ser la oportunidad que anhelaba, o el final de su búsqueda de perdón. La elección del siguiente movimiento podría definir no solo su relación, sino también el futuro que ambos anhelaban. ¿Qué habría tras esa puerta aún cerrada? La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, tiñendo la habitación de un tono ámbar que parecía confundir la línea entre pasado y presente. Miguel sentía que tiempo y espacio se ensamblaban a su alrededor, ensombrecidos por la incertidumbre que crecía entre él y David. La sala, que alguna vez había sido un refugio, ahora se había convertido en un campo de batalla emocional. Mientras su hijo lo miraba fijamente, una pregunta latía en su mente: ¿podría realmente afrontar lo que estaba por venir? ¿Qué es lo que no sé?, preguntó Miguel, su tono evadiendo el pánico que intentaba apoderarse de él. Se preguntaba si David realmente tenía el poder de hacer que su mundo perfecto se viniera abajo, o si, por el contrario, podría ayudarlo a reconstruirlo. Este desafío implicaba más que una conversación. Para Miguel, representaba un punto de inflexión. David inhaló profundamente, su voz cargada de un peso inesperado. Siempre has mirado hacia un lado, papá. No solo durante tu ausencia, sino también en momentos en que estuviste presente. Esa es la razón por la que no me atrevía a hablar. Miguel sintió una oleada de emociones encontradas. Había creído que su intento de acercarse a David había logrado cerrar la brecha de años. Pero ahora entendía que la distancia no se medía solo en los años perdidos, sino en el silencio y las omisiones. Lo que me detiene, continuó su hijo, es que me guardo cosas, porque en el fondo, sé que tu forma de actuar me ha afectado. Aquellas palabras resonaron profundamente en Miguel, como un eco que se negaba a desvanecerse. En un intento por abrumar esos sentimientos, se concentró en encontrar la respuesta correcta, en la palabra que podría cambiar el giro de la conversación. Sé que he fallado en el pasado, pero estoy dispuesto a trabajar en esto. Quiero saber qué piensas y sientes. No tengo la certeza de cómo hacerlo, pero estoy aquí, afirmó Miguel, el desafío en su voz mutando lentamente en determinación. El rostro de su hijo se iluminó por un momento con una mezcla de alivio y aún cautela.
No se trata solo de culpa o perdón. Se trata de entender quién soy y qué necesito ahora. Por eso no puedo ocultarlo más. Estoy escuchando, respondió Miguel, convencido de que esa era su oportunidad. Su corazón se aceleró cuando David finalmente dio un paso hacia la verdad que podría galvanizar su conexión perdida. Soy bisexual, papá. Y lo he sido desde que tengo memoria. Pero siempre temí que si te lo contaba, me rechazarías como tantas veces antes lo hiciste con nosotros, mi identidad, mi vida. Esa es la parte que no sabías de mí. Y desde entonces he lidiado con el miedo de no ser suficiente para ti. El tiempo pareció detenerse. Miguel sintió que la revelación de su hijo impactaba en un área de su vida que había intentado proteger. La revelación de David era un golpe claro, pero también un espejo que reflejaba su propia incapacidad para aceptar la diversidad de la vida. Durante años, había vivido con la creencia errónea de que su experiencia era el centro del universo, y ahora se enfrentaba a la necesidad de reconfigurar sus expectativas. Desde que decidiste ir a terapia, pensé que era solo un intento por corregir tus errores. Ahora, me doy cuenta de que eso también me abre a mí la posibilidad de entenderme mejor a mí mismo, musitó David, sus ojos buscando en los de Miguel una respuesta que aún no estaba lista para dar. Miguel sintió que su pecho se llenaba de una mezcla de orgullo y temor. La oportunidad estaba frente a él, pero también la responsabilidad de respaldar a su hijo en un episodio que prometía romper las cadenas de su pasado. La tensión en la habitación se agudizó, Miguel asimilando lo que debía hacer ahora. Imaginaba un nuevo camino, uno donde sus errores no solo quedaran atrás, sino que sirvieran de pedestal para construir algo más sólido, un vínculo auténtico, basado en la aceptación mutua. Sin embargo, la duda seguía acechando, preguntándose si podría realmente llegar a comprender y aceptar esa faceta de David. Así que tus verdades penden de un hilo. ¿Estás seguro de que me lo estás contando en el momento adecuado?, cuestionó Miguel, sintiéndose como un equilibrista sobre un precipicio. Era el momento de afrontar lo desconocido, y él sabía que cualquier paso en falso podría costarle caro. La mirada de David fue firme, dejando claro que cualquier duda de Miguel se reflejaba en su propia incertidumbre. Si no ahora, ¿entonces cuándo? La vida es demasiado corta para vivirla escondido detrás de un miedo que no tenemos que cargar más. Miguel tuvo que tragarse la verdad de esa afirmación. Ambos sabían que esa revelación podría haber sido el primer eslabón para una relación recompuesta o la separación definitiva. Con el corazón latiendo en su pecho, se adentraba a la próxima fase de su vida. ¿Y tú estás listo para enfrentar todo lo que venga, David?, preguntó finalmente, reconociendo que el camino a la reconciliación era ahora, sin más postergaciones. La atmósfera chisporroteaba, cargada de incógnitas. En ese instante, una certeza surgió: para transformar la relación con David, Miguel tendría que aprender a abrir no solo su mente, sino también su corazón. La pregunta que ambos se formularían era: ¿podrían aceptar cada uno las partes dolorosas de su historia, y abrirse a un futuro diferente? El futuro se había vuelto un lienzo en blanco, pero la presión del pasado pesaba sobre ellos, como el viento que precede a la tormenta. Miguel se sentó en el borde del sofá, la respiración contenida y la mente en ebullición. La respuesta de David había desenterrado un torrente de emociones que creía manejadas y controladas. Tomó un momento para observar a su hijo, cada línea de su rostro revelaba fragilidades y determinación. Era un hombre en busca de la autenticidad, mientras él, a sus espaldas, llevaba la cadena de antiguas expectativas. Pensó en la terapia que había comenzado recientemente. El enfoque en la autoexploración y la responsabilidad personal resonaba intensamente en él. La charla que había tenido con su terapeuta sobre abrirse a los diferentes matices de su propia identidad le dio el valor necesario para dar ese primer paso hacia David. Pero también levantó una pregunta crucial: ¿cuándo podría él mismo despojarse de sus propias expectativas y reconocer la diversidad de la vida? El cambio comienza conmigo, musitó para sí mismo, recordando cómo había comenzado a cuestionar su estilo de vida, la forma en que había manejado sus relaciones, diseñando una realidad que era más una prisión que un hogar. El audaz paso hacia la sinceridad era un desafío que requeriría más que solo palabras, requeriría introspección. «Papá, ¿estás bien?», preguntó David,
su voz cortando el silencio como un cuchillo. Miguel tomó aire profundamente, dispuesto a revelar su propia vulnerabilidad. No estoy seguro. Siempre hice lo que pensaba que era correcto, pero me doy cuenta de que eso solo ha creado más distancia entre nosotros. Quiero hacer esto bien. Te prometo que lo intentaré. El corazón de David pareció latir un poco más rápido. La expresión de su hijo se transformó, una mezcla de esperanza y escepticismo. No puedo cambiar lo que he sentido por este miedo, papá. He lidiado con esto solo tanto tiempo. Tal vez es hora de que compartas ese peso conmigo, sugirió Miguel, reconociendo que dar el primer paso hacia la sinceridad era fundamental para ambos. Debemos permitirnos ser honestos, incluso si eso significa enfrentar lo que duele. La habitación, antes estática, se convirtió en un escenario para la apertura emocional. Miguel no podía evitar recordar su infancia, repleta de momentos de rechazo donde no se permitía la imperfección. Había surgido en un entorno que valoraba la imagen, y en esos cimientos rígidos había construido su propio miedo a la imperfección. Ahora, este acto de autenticidad se sentía como un amanecer después de una noche oscura. David, sintiéndose más ligero pero aún cauteloso, dio un paso adelante. Es un viaje doloroso, papá. Pero estoy dispuesto a compartirlo contigo. Hay muchas cosas que he ocultado. Una chispa de determinación encendió en Miguel. Compartamos esa carga, hagamos de este viaje una experiencia conjunta. Cada revelación va a ser una oportunidad para nosotros. Ambos empezaron a hablar, cada palabra un ladrillo removido del muro entre ellos. Miguel se vio forzado a mirar sus propios errores y olvidos, mientras David contaba sobre sus luchas internas y la presión social que sentía para encajar en un molde predeterminado. Había algo profundamente transformador en esa vulnerabilidad. A medida que compartían, Miguel se dio cuenta de que estaba surgiendo en él una fortaleza desconocida, una voluntad de confrontar no solo sus temores, sino también las tradiciones que lo habían limitado. En el fondo, todo se trataba de despojarse de las viejas costumbres que no servían más y abrazar la posibilidad de un futuro común donde la aceptación predominara frente al juicio. Sin embargo, a pesar de esta explosión de comunicación, la sombra de la ansiedad aún acechaba. Miguel sabía que no bastaba con hablar, deberían estar preparados para actuar. A cada cambio en su diálogo, las emociones fluctuaban y la presión de sus historias cargadas se hacía más evidente. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó Miguel, encontrando en la voz de su hijo una mezcla de desafío y ternura. Si hemos abierto la puerta, debemos explorar lo que viene. David se quedó en silencio, pensativo, y el peso del momento se hizo más profundo. Creo que debemos enfrentar a aquellos en nuestras vidas que también están atrapados en estas expectativas. ¿Pero estás realmente preparado para eso, papá? La pregunta quedó suspendida en el aire, como un eco de lo que vendría. Miguel sintió un escalofrío. Era un punto de no retorno, la promesa de confrontar no solo el pasado, sino también a otros que podrían no estar dispuestos a aceptar el nuevo relato. El futuro se oscureció brevemente mientras eso pasaba por su mente, pero también brilló con la burbuja de la esperanza. Estoy listo, afirmó, aunque sabía que esa disposición venía acompañada de incertidumbres. La dirección que tomarían dependía de ambos, y sin saberlo, ya habían comenzado a trazar un nuevo camino. David se asomó a la puerta, pensativo, y Miguel pudo sentir el cambio, ese pulso del deseo de crecimiento que latía en ambos. Pero en el fondo de su mente, una inquietante pregunta quedaba sin respuesta: ¿la aceptación sería suficiente para transformar sus vidas, o habría resentimientos del pasado que amenazarían erigirse como barreras invisibles? La conversación recién comenzada prometía ser un torrente de desafíos por venir. Miguel se quedó mirando el umbral, mientras la incertidumbre lo envolvía. Las palabras de David resonaban en su mente, tan vívidas que se convertían en un eco que reverberaba con cada latido de su corazón. Sabía que el camino hacia la autenticidad no sería fácil, y que la confrontación con quienes tal vez no comprendieran su nueva perspectiva podría ser dolorosa. ¿Cómo reaccionarán? ¿Serán comprensivos o resentidos? Se preguntaba mientras revisaba mentalmente a las personas que ocupaban su vida y la de David. Había cierto miedo en la idea de desmantelar la imagen que había construido durante años, una imagen que parecía satisfactoria pero que en realidad lo había mantenido cautivo.
Aquí estaba, dispuesto a evitar seguir el ciclo del silencio y el miedo que había marcado su historia y la de su hijo. David regresó con una mirada que mezclaba emoción y temor. Estuve pensando, papá, quizás deberíamos hablar primero con abuelo. Creo que, de alguna manera, él también necesita oír esto. La mención de su padre hizo que una sombra de incomodidad cruzara por el rostro de Miguel. El orgullo y el temor por la recepción de su padre siempre habían estado presentes en su vida. Sabe que no ha sido la persona más abierta a los cambios. Pero tienes razón. Eso es lo que nos enseñan nuestras charlas, ¿no? Enfrentarlo en lugar de evadirlo. Ambos sintieron la importancia de la decisión que estaban tomando. La próxima conversación resonaba como una campana que anunciaba un nuevo capítulo, uno que involucraba a más de solo ellos dos. Comenzar el diálogo con su padre significaba abrir un frágil hilo que unía el pasado y el futuro, enfrentando patrones de comportamiento que habían determinado sus vidas. En esa noche, Miguel dedicó tiempo a reflexionar sobre su propia historia. Estaba empezando a darse cuenta de que sus propios miedos habían sido profundos, modelando cada acción, cada decisión. Recorría su mente los recuerdos de discusiones y silencios pesados. Quizás necesitaría darse permiso para sentir dolor, no como una debilidad, sino como un aspecto fundamental de su viaje. Esa búsqueda interna lo llevaba a pensar en su propio desarrollo profesional. La inseguridad que había acechado su carrera había estado ligada a la manera en que lidiaba con el conflicto. A menudo, se había quedado en la zona de confort, evitando tomar decisiones que lo llevaran hacia adelante. Debo ser auténtico en todos los ámbitos de mi vida, se decía, mientras comenzaba a ver un nuevo enfoque en su carrera. Al día siguiente, Miguel decidió implementar cambios. Llamó a uno de sus antiguos colegas, un amigo que siempre había estado dispuesto a escuchar. Quiero hablarte sobre nuevas oportunidades, dijo, sintiendo que esa simple frase traía consigo una carga diferente. La conexión se sentía como un primer paso más allá de su inseguridad. Necesitaba explorar más allá de su entorno profesional actual. Las palabras fluyeron naturalmente mientras ambos intercambiaban ideas sobre proyectos colaborativos que habían dejado de lado. Había una energía renovada, un deseo por reconstruir no solo relaciones personales, sino también conexiones profesionales que le darían un nuevo aliento a su vida. ¿Qué tal una presentación juntos en esa conferencia?, sugirió su colega, despertando una chispa de entusiasmo en Miguel. Sin embargo, a pesar de esta nueva dirección, el eco de la conversación con David aún resonaba. La aceptación que buscaban era un gesto audaz, pero no exento de riesgo. Se preguntaba si estaba verdaderamente preparado para enfrentar las reacciones de aquellos que habían formado parte de su vida. Esa balanza siempre pendía entre el miedo a lo desconocido y el deseo de una vida más plena. Mientras sus pensamientos se entrelazaban, un mensaje de David iluminó su teléfono. Papá, creo que deberíamos hacerlo hoy. La conversación con abuelo. ¿Estás listo? La pregunta lo confrontó de inmediato, y un escalofrío de determinación y pánico recorrió su cuerpo. Incluso si estamos preparados. ¿Estaremos listos para la verdad? Reflexionó en su interior, consciente de que cada paso dado hacia la sinceridad traería sus propias revelaciones. Era el momento de romper con el ciclo. Sí, hagámoslo, respondió, sintiendo como una mezcla de esperanza y temor se asentaba en su pecho. Con ese acuerdo, ambos comenzaron a forjar un camino hacia lo desconocido, un camino que prometía ser complicado, pero también profundamente transformador. La realidad no sería sencilla, pero quizás la verdad que esperaban encontrar los liberaría de las cadenas del pasado, permitiéndoles crear un nuevo relato. La decisión estaba tomada y el futuro inmediato se presentaba lleno de posibilidades. A medida que se preparaban para este encuentro crucial, una inquietante sensación se arraigaba en Miguel. La vida estaba a punto de desnudarse, la autenticidad no solo era una promesa, era también un reto. ¿Estarían efectivamente listos para enfrentar a las figuras que habían moldeado su historia? El aire estaba tenso con la promesa de la verdad, y cada paso que daban los acercaba más a un enfrentamiento que podría cambiarlo todo. El día de la verdad finalmente había llegado. Miguel y David se sentaron en el salón de la casa de Miguel, un lugar que había sido testigo de muchas decisiones y sombras del pasado. La luz del sol se filtraba por las cortinas como un símbolo de esperanza,
pero el ambiente era pesado con la expectación. Ambos sabían que esta conversación con el abuelo no solo era crucial para ellos, sino que también representaba la oportunidad de desmantelar un legado de incomunicación y desdén. Miguel respiró hondo, sintiendo que su corazón latía fuerte en su pecho. Era hora de enfrentar no solo a su padre, sino de reescribir el relato familiar con honestidad y vulnerabilidad. Peter tiene que saber esto, dijo Miguel, llamando a su padre por teléfono. La voz de Peter, aunque algo robusta, estaba marcada con incertidumbre cuando respondió. ¿Miguel? ¿Qué sucede?, preguntó, ese tono familiar aún sonando en el aire. Necesitamos hablarnos, papá. Quiero que David esté presente también, le contestó Miguel con firmeza, decididamente alineado con su propósito. Es algo importante que debemos abordar. Ya es hora de enfrentar nuestra historia. La respuesta de su padre fue un simple de acuerdo, aunque Miguel conocía la resistencia que eso podría implicar. La impaciencia se instaló en la sala mientras esperaban, pero también había un aire de anticipación. Habían tomado la decisión de ser sinceros y dejar atrás las viejas dinámicas que habían limitado su conexión. Cuando Peter llegó, la tensión era palpable. Las palabras parecían atorarse en la garganta de Miguel mientras su padre se acomodaba en el sillón frente a ellos. David, sentado a su lado, lo observaba con una mezcla de nerviosismo y determinación. No sería fácil, pero este era el momento. Papi, comenzó Miguel, buscando su mirada, hemos estado cargando un peso en la familia que ya no puede seguir oculto. David y yo necesitamos hablar sobre lo que hemos vivido y cómo nos ha afectado. Las palabras fluyeron, y con cada frase, Miguel sentía que se desprendía de viejas cadenas, la liberación comenzaba a tomar forma. Peter escuchaba, pero el ceño fruncido revelaba su lucha interna. ¿A dónde quieres llegar con esto, Miguel?, preguntó. Su voz tenía un matiz de desconfianza y desafío. No creo que sea necesario hablar de cosas del pasado que no se pueden cambiar. Sí, papá. Pero eso es exactamente el problema. No hemos hablado, insistió David, sintiendo que el momento era crucial. Cada uno ha vivido en su burbuja y no hemos tomado el tiempo para entendernos. La sinceridad en su voz vislumbró una nueva posibilidad. Miguel observó con atención cómo la expresión de su padre cambiaba. Al principio, era un esbozo de resistencia, pero poco a poco, la preocupación empezó a ceder ante la curiosidad. ¿Acaso solo vinisteis a hablar de viejas heridas?, replicó su padre, aunque ahora con menos dureza. Venimos a actualizarnos, afirmó Miguel, sintiendo cómo la energía en la sala comenzaba a transformarse. Compartió con su padre la importancia de la vulnerabilidad, la necesidad de reconocer su historial, así como el deseo de establecer un nuevo comienzo. La vida no es solo acumular éxito, es también construir relaciones significativas. Con cada palabra, Miguel se sentía más fuerte, más en control de su narrativa. David, con el apoyo de Miguel, expuso su realidad. Papá, quiero que entiendas que mis luchas son reales. Me he sentido a la sombra de lo que nunca me permitieron ser y a veces he tenido miedo de no ser suficiente. Te doy esta oportunidad porque creo que podemos sanar juntos, afirmó, su voz temblando levemente. Peter, visiblemente movido, se pasó la mano por la cabeza. El silencio se convirtió en un canal de reflexión que los invitaba a profundizar. Miguel sintió que había escalado una montaña emocional. Este instante era el preludio de un futuro donde cada palabra contaba para reestructurar la relación familiar. Finalmente, con la voz quebrada, Peter murmuró, quizás he sido parte del problema, y no he sabido cómo manejarlo. Las palabras resonaron fuerte en el silencio, había una apertura genuina. Miguel alzó la vista hacia su padre, sintiendo que la condescendencia se deslizaba y en su lugar una nueva esperanza surgía. Papá, quiero construir algo real. Estoy dispuesto a aprender a hacerlo bien, pero necesito que tú también participes, dijo Miguel, mirándolo a los ojos. David se unió a él. Estamos aquí porque creemos que hay algo valioso en esta familia que se puede rescatar, que podemos volver a relacionarnos de una manera diferente. El camino hacia la reconciliación sería complicado, pero el primer paso había sido dado. La conversación que habían anticipado se transformó en un puente hacia un futuro donde había espacio para el perdón y la aceptación.
Sabían que habría más desafíos por delante, pero esa jornada emocional había abierto una puerta que nadie se atrevía a cruzar hasta ahora. Miguel se sintió ligero, finalmente, la carga que había estado llevando estaba siendo liberada. La relación con David había comenzado a sanar, y existía la esperanza de que, poco a poco, el camino hacia su padre también se iluminaría. La transformación empezaba a ser una realidad palpable. Había llegado ese momento crucial, y su vida ahora se sentía anclada en la sinceridad, el compromiso y la promesa de un futuro más brillante. Con cada palabra, con cada apertura, Miguel Santamaría no solo se redefinía como padre, sino que comenzaba a ser verdaderamente el mismo. La ambición incesante que le había dictado su vida ahora eran solo una parte de lo que habría de ser. Ya no era solo un millonario, sino un hombre listo para enfrentarse a sus verdades y dedicarse a ser parte de la novela de su familia, un relato que merecía ser contado. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia de transformación con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y, por supuesto, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas.